enfisema, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ver lo que sería asma, ¿sí? Que es un tema bastante tomado. Bueno, el asma es una patología inflamatoria crónica pulmonar, vamos a poner pulmonar directamente. O mejor dicho, es una patología inflamatoria crónica, ¿sí? De la vía aérea, ¿sí? Entonces, siempre cuando estudian una patología, primero va la definición y de ahí cómo estaría el paciente. ¿Estamos? Entonces, el asma es una patología inflamatoria crónica de la vía aérea, o mejor dicho, de las vías aéreas. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de patologías pulmonares crónicas, o mejor dicho, patologías respiratorias crónicas, que sean inflamatorias, tenemos tres principalmente. Por un lado tenemos lo que sería el EPOC, por otro lado tenemos el asma y por otro lado tenemos la presencia de bronquiectasias, que ya vamos a ver qué son. ¿Estamos? Para que sepan. Entonces, patologías inflamatorias crónicas del pulmón, ¿sí? Son tres las principales. La diferencia es que el EPOC es irreversible, ¿estamos? La inflamación yo la puedo tratar a las exacerbaciones, pero es una patología constante. En cambio, el asma son crisis, ¿me entienden? Está todo bien, se inflama, le doy el tratamiento, vuelve a como estaba antes, se inflama, vuelve el tratamiento, ¿me entienden? Y las bronquiectasias son, digamos, dilataciones permanentes también que se encuentran en el árbol bronquial. Ahora vamos a ver asma, ¿sí? Y dijimos que el EPOC tenía dos formas de presentación, el enfisema, amores, y lo que sería la bronquitis crónica, ¿sí? Entonces, volvamos a repetir. Las patologías inflamatorias crónicas de lo que sería el sistema respiratorio son tres las que vamos a ver nosotros. Patologías inflamatorias crónicas. El EPOC, que tiene dos formas de presentarse, el enfisema o la bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias, ¿sí? Nosotros ya vimos enfisema, nos quedarían ver las demás, ¿estamos? Entonces quería que empezamos viendo asma, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, el asma es una patología inflamatoria crónica de las vías aéreas que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial. Esa es la palabra clave, ¿estamos? Es una hiperreactividad bronquial, ¿sí? El asma es una hiperreactividad bronquial, es decir, ante cualquier estímulo, el bronquio responde, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería un alérgeno, como el polvo, ¿sí? El cambio de clima, también puede ser, por ejemplo, algún virus, bacteria, etcétera. También lo que serían las emociones, ¿sí? La risa da crisis asmáticas, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, es un paciente que ante un estímulo mínimo reacciona de manera exagerada. Por eso decimos que el paciente tiene una hiperreactividad bronquial. Cada vez que se produzca ese estímulo, el paciente va a sufrir una broncoconstricción. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Cada vez que llegue un estímulo al paciente, ya sea un estímulo físico, uno químico, uno emocional, el paciente va a sufrir una broncoconstricción. ¿Estamos? ¿Qué va a producir como consecuencia una reducción en el área de la vía aérea? Más vale, ¿sí? Antes el bronquio estaba más grande y ahora hay una broncoconstricción, ¿sí? Entonces se va a hacer más pequeño. Y esa broncoconstricción va a hacer que el aire ingrese, pero que no pueda salir. Entonces el paciente va a sufrir un atrapamiento aéreo. Igual que el EPOC, pero este sí es reversible, el otro no. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, un paciente asmático es un paciente hiperreactivo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque tiene muy activada
la respuesta inflamatoria. ¿Estamos? Es como que tiene una hiperactivación de los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos. Entonces, cada vez que llega un estímulo, él responde inmediatamente produciendo una broncoconstricción. Y eso produce atrapamiento aéreo. Pero esto se maneja por crisis, o sea que es reversible y vuelvo a hacer broncoconstricción, vuelvo como estaba antes. Vuelvo a hacer broncoconstricción, vuelvo como estaba antes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a presentar un paciente con asma? Si yo lo analizo de manera integral al paciente, generalmente tiene antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, pregúntenle al paciente si es que está en su familia alguien con la misma patología. Tiene una gran carga genética, ¿estamos? Por ejemplo, en mi casa, mi abuelo es asmático, mi mamá, mi hermano, y yo tengo patología respiratoria con frecuencia, pero no tengo diagnóstico de asma. Es una carga genética importante la del asma. Está relacionada con ciertos genes que no importan, pero una importante carga genética. Por otra parte, también pregunten si tiene antecedentes de dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Es usual que los pacientes con asma tengan alergias, ¿sí? Fíjense en la zona de los hombros, ¿estamos? Si es que tienen, por ejemplo, dermatitis cuando usan cosas de lana, ¿sí? Dermatitis atópica es como una reacción en la piel, como una reacción alérgica, ¿sí? Y también pregunten a su paciente si es que tiene antecedentes de haberse realizado un laboratorio y que ese laboratorio haya revelado eosinofilia. Ya saben que los eosinófilos son un tipo de glóbulos blancos que están relacionados con los parásitos y con las alergias. ¿Estamos? Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes cuando sospechen de un asma, capaz que el paciente viene en un momento en que no está con crisis. Si el paciente está con crisis, va a ir a la guardia, ¿entienden? Si el paciente no está con crisis y le dice a la noche me agarra dificultad para respirar, o durante el día cuando hay algún polvo, o cuando, por ejemplo, fumo, o cuando fuma alguna persona. Entonces, esa será otra cuestión, porque no va a estar en esa crisis. Entonces, pregúntenle al paciente, ¿hay alguien en tu casa que tenga asma o patología respiratoria? Cuando eras niño, ¿tenías mucha patología respiratoria? Si era un paciente joven, ¿sí? Antecedentes de dermatitis atópica, revisen la piel del paciente, pregúntenle si es que el paciente tiene, por ejemplo, alguna alergia, ¿estamos? Algún tipo de tela, alguna crema, etcétera. Y si también tiene antecedentes de hacerse laboratorios, esto, bueno, puede no saberlo, y se ha visto en su laboratorio que tenía gran cantidad de eosinófilos. ¿Estamos? Los eosinófilos son un tipo de glóbulos blancos. Hay 5 tipos de glóbulos blancos y los eosinófilos son un tipo, ¿sí? Luego tienen los basófilos, los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos. Los eosinófilos son aquellos que están relacionados, estos, con la alergia y los parásitos, ¿sí? ¿Cómo va a ser la clínica del paciente? Bueno, la clínica del paciente en las crisis asmáticas, o sea, imagínense, hay una broncoconstricción, se hacen chiquititos los bronquios, por lo tanto el paciente tiene disnea. ¿Estamos? Ese es el síntoma principal, la disnea. Es lo más importante. La falta de aire, falta de aire, falta de aire. Si hablamos de una crisis de asma grave, ¿sí? Una crisis asmática grave, hay tanta broncoconstricción que el paciente no respira nada, no puede respirar, entonces tiene una disnea súper acentuada. Puede tener signos de insuficiencia respiratoria. ¿Estamos? Por ejemplo, puede tener tiraje intercostal, puede tener una respiración paradojal, ya les explico, puede tener aleteo nasal. Voy a cerrar el balcón, chicos, espérenme un ratito, ¿sí? No puede ser que sea el 7º piso y se escuche tanto, chicos. Bueno, entonces imagínense que esté tan grave el paciente, que estén tan chiquititos sus bronquios, ¿sí? Que la disnea es súper intensa, no puede respirar nada,
tiene tiraje, es decir, se empiezan a notar los espacios entre las costillas, porque se contraen los intercostales internos y externos. Hay una respiración paradojal, quiere decir que, entonces, vamos de nuevo, el paciente grave va a tener signos de insuficiencia respiratoria, es decir, disnea extrema, es decir, disnea de reposo. Cuando hay disnea de reposo, el paciente tiene una disnea de máximo nivel, digamos, el grado más extremo de disnea. No se está ni moviendo y no puede respirar. Además de esa disnea, podía tener respiración paradojal. ¿Qué significa? Algo paradójico es algo contrario, ¿verdad? Respiración paradojal significa que en vez de protruir el abdomen del paciente, va a achatarse el abdomen, ¿me entiendes? Va a ser hacia adentro en vez del abdomen hacer hacia afuera. Es porque se están contrayendo los músculos accesorios del abdomen y me tiran el abdomen para adentro, me tiran el abdomen para adentro, ¿sí? Además puede aparecer cianosis, porque claro, no está respirando, entonces no provee oxígeno, y sin oxígeno la sangre se hacía azul, ¿se acuerdan? El paciente tiene una coloración azul por aumento de la hemoglobina reducida, es decir, la hemoglobina sin oxígeno. Esa es la hemoglobina reducida, la hemoglobina sin oxígeno, ¿sí? También puede tener aleteo nasal, va a empezar a abrir las fosas nasales para que ingrese aire, ¿sí? Porque está mal, le falta el oxígeno. ¿Estamos? Y también tenía presencia de tiraje, es decir, se van a notar los espacios entre las costillas por esa contracción de los intercostales. ¿Estamos? Todo eso podemos encontrar, pero el paciente acude principalmente, ¿qué síntomas tiene? La disnea, la dificultad o la sensación desagradable, mejor dicho, de falta de aire, la dificultad para respirar, ¿sí? Con esa clínica va a llegar al paciente. ¿Qué pasa si lo dividimos por puntos? Primer punto, inspección. Lo veo, imagínense un paciente asmático, imagínenselo, ¿sí? Siempre que quieran contar un cuadro clínico, vayan armando en su cabeza. En la inspección el paciente va a tener una facie disneica, como que le falta el aire y sí se nota, capaz que se está tocando el pecho, ¿sí? Puede ser que tenga cianosis, acuérdense que solamente en casos graves, ¿estamos? También a la inspección puede tener tiraje, aleteo nasal, solamente en casos graves. Si es un caso leve de crisis asmática o moderada, solamente va a tener la facie disneica, ¿sí? Entonces están bien chiquititos los bronquios. Todo eso puedo encontrar si realmente está grave el paciente y si no, solamente la facie disneica, ¿sí? Por otra parte, chicos, va a estar disminuida la amplitud respiratoria. ¿Por qué está disminuida la amplitud respiratoria? Porque no puede ni ingresar ni salir aire, está atrapado adentro el aire. ¿Estamos? Está disminuida la amplitud respiratoria de manera bilateral. Esta patología es bilateral, ¿sí? Y también el paciente puede tener taquipnea, respira muy rápido porque le hace falta oxígeno, y ya cuando está patriqui, ya está muy mal el paciente, puede entrar en bradipnea. Pero lo más común es que el paciente tenga taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Estamos, chicos? Estamos hablando de una crisis grave ya cuando aparece bradipnea, ¿sí? Todo eso a la inspección. Realmente puede darles una insuficiencia respiratoria importante, una crisis asmática, más porque el problema es bilateral, ¿me entienden? Cuando pasemos al paso número 2, que es la palpación, como está atrapado el aire, bien atrapado, no sale ni ingresa, o si ingresa no puede volver a salir. Entonces hay una disminución de la expansión pulmonar. Y siempre de manera bilateral. ¿Estamos? Y por otro lado va a haber tanto aire en la caja torácica porque está tan atrapado el aire que va a haber un aumento de la resistencia. También de manera bilateral. Todo es bilateral, ¿sí?
Entonces, el paciente asmático llega con disnea, disnea, disnea. Está disminuida la amplitud y la expansión respiratoria por el atrapamiento aéreo. Lo aprieto al tórax y está aumentada la resistencia por la cantidad de aire que hay. Estamos mucho aire. Pasamos a lo que sería percusión. ¿Qué vamos a encontrar acá si hay atrapamiento aéreo, chicos? ¿Mm? Hipersonoridad. Bien, excelente. Muy bien, excelente. Hipersonoridad. Muy bien. Hipersonoridad. Y también, ¿cómo estaría la columna? ¿Sonora o mate? Sonora. Sonora. Bien, excelente. Muy bien, chicas. Sonora, muy bien. Excelente. Ven que es muy fácil aprender cuando ya han visto primero los 4 primeros pasos. No es nada de memoria, solamente tiene que pensar, ¿sí? Tómense su tiempo para contestarles, si es que le están tomando un examen oral, no los van a apurar. Tómense el tiempo y de ahí le contestan, seguramente le van a contestar excelente. Y el último paso, que sería la auscultación. Y bueno, ustedes piensen que si hay broncoconstricción, se hace más chiquitita la vía aérea de manera seca, porque acá no hay mucho moco. Entonces vamos a encontrar lo que serían roncus y sibilancias, ¿sí? Roncus y sibilancia es posta del asma. También aparece en el EPOC, ¿no? Pero es como muy posta del asma, roncus y sibilancias. Y si el caso es grave, ya hay silencio auscultatorio, porque como que no puede pasar ni salir el aire, ¿me entienden? Los roncos y sibilancias se escuchan más en la expiración, porque cuando yo expiro, más chiquitito se hace, ¿me entienden? Entonces como que se afina más y se escucha mejor, ¿sí? Ronco y sibilancia de manera bilateral también, ¿no? Y silencio, no sé por qué he puesto silencia, y silencio auscultatorio, también de manera bilateral, en el caso que el paciente ya esté grave, ¿estamos? Disminuyen y ya no hay nada, ¿sí? Obviamente ese paciente hay que tratarlo ya, y por vía parenteral, ¿sí? Más lo que sería el salbutamol, todos broncodilatadores, porque está mal el paciente, ¿sí? Algo importante, que lo voy a explicar lentamente para que nunca más se lo olviden, ¿sí? En primer lugar, antes de explicarle eso, recordarles, un paciente asmático generalmente siempre tiene antecedentes familiares, pregúntenle. Pregúntenle de la dermatitis atópica, pregúntenle que traiga laboratorios anteriores y vean si hay una eosinofilia o no. ¿Estamos? Sospechan del asma, le van a pedir estudios complementarios directamente. En cambio, si el paciente viene a la guardia, va a venir sintomático, con disnea, ese es el síntoma principal. Roncus y sibilancia, muy importante, ¿sí? A la percusión, hipersonoridad. Y mucho no se va a mover el tórax porque hay un atrapamiento aéreo. ¿Estamos? Ahora, en la crisis asmática, claramente que ustedes no lo van a querer diagnosticar, sino tratarlo dándole broncodilatadores. En cambio, si ustedes quieren hacer el diagnóstico, ¿qué pediríamos? Una RX de tórax, porque es lo más sencillo y siempre lo pedimos, y una espirometría. Y con la espirometría, este va a ser mi gold estándar, es decir, mi patrón de oro para poder diagnosticarlo al paciente. Si el paciente está crónico, sin crisis, tranquilo en la casa, viene solamente contándoles que tiene falta de aire y eso generalmente se exacerba a la noche en donde baja un poco la frecuencia respiratoria, en donde se deprime la actividad respiratoria, entonces se exacerban algunos hechos respiratorios y también cardíacos por el decúbito, ¿no? Si yo me acuesto, más sobrecargo a los pulmones y al corazón, entonces aparecen muchos hechos a la noche, ¿sí?
Y si viene agudo el paciente, grave, lo van a ver cianótico, taquipneico, o sea, mal, ¿entienden? Con tiraje, aleteo nasal, ya casi no se escuchan los roncos y las sibilancias, hipersonoridad, lo saturan, está saturando muy poco, parece que la saturación más o menos el 99%, lo normal, lo saturan con ¿vieron el aparatito que ponen en el dedo? Eso se llama oxímetro de pulso, lo saturan, está baja la saturación, claramente hay que hacerle sí o sí un rescate con adrenalina para que broncodilate ese paciente, ¿sí? Sí o sí. Y algo importante, también va a tener trastornos cardiovasculares este paciente. Claramente, si yo tengo una crisis asmática y estoy mal, me falta el oxígeno. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el corazón? A latir más rápido, más rápido, más rápido para que me llegue más oxígeno a mí. Entonces, en el caso de que tengan una crisis asmática que sea grave, el paciente va a estar en mal estado general con todo lo que venimos diciendo, puede hasta tener trastornos de la conciencia, porque ya no va a tener hipoxia, ¿me entienden? Muy bajo el oxígeno, va a tener taquicardia y va a aparecer un pulso que se llama pulso paradojal. Y esto es lo que me indica la gravedad en ese paciente. ¿Estamos? Va a aparecer un pulso paradojal arterial. Y eso ya me dice que está grave el paciente, junto con el trastorno de la conciencia. ¿Sí? ¿Cómo se denomina el asma o dónde está? Está dentro de un grupo de patologías que constituyen síndrome bronquiales obstructivos respiratorios, SBOR. ¿Estamos? Síndrome bronquial obstructivo respiratorio, síndrome bronquial obstructivo respiratorio. Dentro de ahí tengo el asma. Y el asma grave me va a presentar un pulso que se llama pulso paradojal. Por eso ustedes le pueden preguntar, ¿y si yo sospecho, cuándo sospecho de gravedad? Bueno, cuando satura muy poco, chicos, si está cianótico, si ya tengo silencio ocultatorio, si está inconsciente mi paciente asmático, y si yo o sea, lo saturo, y está saturando 92, 90, 88, ya está mal, porque la saturación es 99, lo normal. ¿Qué tiene el aparato cardiovascular? Además de que tiene taquicardia, tiene un pulso que se denomina pulso paradojal. ¿Qué pasa en el pulso paradojal? Este pulso paradojal es mal llamado pulso paradojal. Entonces vamos a anotar acá. Pulso paradojal hay dos. Un pulso paradojal venoso, y ese es el llamado correctamente paradojal, y un pulso paradojal arterial, que está mal llamado paradojal. Entonces, ¿cuántos pulsos paradojales conocen ustedes hoy, chicos? Dos pulsos paradojales. Un pulso paradojal venoso, que es el bien llamado paradojal, y un pulso paradojal arterial, que es el mal llamado pulso paradojal. ¿Por qué? Porque algo paradójico es algo contrario, ¿entienden? Algo paradójico es algo que no debería suceder, algo contrario, ¿sí? Es como que, no sé, ¿cómo me puedo explicar? Es paradójico que el pulso, le explico con esto en vez de darle ejemplo. Cuando yo le digo pulso venoso paradojal, es el bien llamado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman aire, el pulso venoso tiene que bajar. Y en el pulso paradojal sube. ¿Ven que pasa lo contrario? Entonces, cada vez que ustedes tomen aire, si se ven el cuello, se va a deprimir la vena. Entonces yo tomo aire y en mi cuello baja la vena. Eso es lo normal. Si yo tomara aire y sube la vena, está pasando lo contrario, es algo paradójico, algo contrario. Ese es el bien llamado paradojal. Es decir, que tiene que pasar lo contrario a lo que yo espero. ¿Entienden? Yo espero una cosa, si pasa lo contrario es algo paradójico, ¿sí? El pulso venoso es ese, yo espero que baje la vena y en vez de bajar, sube. Ha pasado lo contrario, ese es el pulso paradojal venoso, que se llama también signo de Kussmaul, ¿sí? Hay varios Kussmaules, ¿sí? ¿Qué pasa en el arterial?
es mal llamado, ¿sí? Veamos, ¿qué pasa en un pulso normal? ¿Mm? En un pulso normal, cada vez que yo inspire, cada vez que yo inspiro, tomo aire, vuelve la sangre al lugar derecho, aumenta el llenado del ventrículo derecho y disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Esto ocurre, chicos, en la inspiración. Entonces, cada vez que toman aire, vuelve la sangre al corazón derecho y disminuye el llenado en el lado izquierdo. Acá disminuye el llenado. Por lo tanto, baja este pulso, disminuye el pulso arterial hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Entonces, cada vez que ustedes tomen aire, aumenta el retorno venoso solamente al lado derecho. Se llena mucho el lado derecho, pero se llena menos el lado izquierdo. Baja el llenado. Es como que cada vez que yo inspire, la sangre se va al lado derecho y hay menos sangre en el lado izquierdo. Como hay menos sangre en el lado izquierdo, cuando se contraiga el ventrículo, va a alargar un poquito nada más de sangre. Y por lo tanto, la normalidad es que baje el pulso arterial, pero no tiene que superar los 10 milímetros de mercurio ese descenso. ¿Estamos? Disminuye el pulso arterial hasta 10 milímetros de mercurio. Normal. ¿Qué pasa en el asma? En el asma hay atrapamiento aéreo y todo ese atrapamiento aéreo es como que me comprime acá el corazón. ¿Estamos? Todo ese aire, hay tanto aire, atrapamiento aéreo, está tan grande el tórax, porque está como en inspiración constante, porque hay tanto aire, está tan grande el tórax, está tan elevado su volumen que baja mucho la presión. ¿Estamos? Y esa presión me va a comprimir el corazón. ¿Estamos? Me comprime, me comprime, me comprime. Entonces, cuando yo le pido al paciente que inspire, el paciente va a inspirar, va a tomar aire, este paciente asmático, va a aumentar el llenado al lado derecho, se va a llenar el lado derecho y el tabique que está acá se va a correr mucho, porque no se puede expandir el corazón porque el aire lo está atrapando. Entonces vamos de nuevo. En un paciente asmático hay tanto aire acá alrededor que ese aire me lo comprime al corazón. Estamos tan hiperinsuflado el pulmón, estoy comprimiendo. ¿Estamos? Está comprimido el corazón gracias a los pulmones que están acá llenos de aire. Entonces yo le pido al pobre paciente que tome aire. Toma aire y va a llenar el lado derecho del corazón. ¿Estamos? Entonces el tabique interventricular se va a correr, es como que se abomba hacia el lado izquierdo. Entonces ya no se llena prácticamente nada el lado izquierdo. Primero porque en la inspiración es normal que se llene más este lado que este. Y segundo, porque el tabique se está desviando. Ese tabique no se tiene que desviar a la normalidad, porque esto se tiene que expandir, tanto el derecho como el izquierdo. Acá se llena el derecho y no puede crecer, no se puede expandir para afuera. Entonces el tabique se corre. Menos se llena esto, entonces más chiquito va a ser el pulso. El pulso desaparece. El pulso arterial desaparece. En el asma cuando el paciente inspira. Y ese se llama pulso paradojal. Entonces, chicos, les dicto. ¿Qué es el pulso paradojal arterial? Tienen que aclarar. Si yo digo pulso paradojal solito, no sé si es el venoso o el arterial, ¿sí? ¿Qué es el pulso paradojal arterial? Es la desaparición del pulso arterial durante la inspiración, ¿sí? Es la desaparición del pulso arterial durante la inspiración. Desaparece, o sea, yo le pido al asmático que tome aire o lo veo cuando inspira y le palpo el pulso y no le siento el pulso cuando está inspirando. Está desapareciendo, ha descendido mucho, más de 10 milímetros de mercurio hasta desaparecer.
Entonces miren en la normalidad. En la normalidad yo aumento o sea, cuando inspiro, aumento el llenado del lado derecho, pero este se expande para acá afuera. Entonces disminuye un poco acá en el lado izquierdo, pero no hasta desaparecer, no tiene que desaparecer en la normalidad, solamente disminuye. En cambio, en el asma, yo estoy viendo la inspiración del paciente, toma aire, corre el tabique y hace que no se llene nada prácticamente el ventrículo izquierdo, entonces el pulso desaparece. ¿Ven que no es lo contrario? En la normalidad, ¿disminuye el pulso? Sí, disminuye hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Qué sería lo contrario? Que el pulso aumente. Ahí sería paradojal. Pero acá no está ocurriendo lo contrario. Está exacerbándose lo que ya pasaba antes. Antes, en la normalidad, en ustedes, en mí, ahora que no estamos mal, en un mal estado general, el pulso sí disminuye en la inspiración. Sí disminuye, acá desaparece directamente, se exacerba lo normal, ¿entienden? No ocurre lo contrario. Por eso es mal llamado pulso paradojal, porque no ocurre lo contrario, sino que se zarpa ya en disminuirse, ¿sí? ¿Y esto por qué es grave? Porque baja un montón el gasto cardíaco durante la inspiración, no se está llenando nada del lado izquierdo, ¿sí? Esto ocurre también en una pericarditis constrictiva. Imagínense si el pericardio lo está apretando, va a ser lo mismo, no se va a poder expandir el corazón y va a ser lo mismo, le voy a pedir que inspire, voy a llenar el lado derecho, voy a correr el tabique y este pulso va a desaparecer, ¿sí? Entonces, en un paciente asmático, puedo tener un paciente que está apenas sintomático, solamente con disnea, roncos y sibilancias, o un paciente que está grave, disneico, cianótico, con aleteo nasal, tiraje intercostal, respiración paradojal, a la palpación muy resistente el tórax, muy disminuida la amplitud, la expansión, a la percusión, hipersonoridad, y a la auscultación desaparecen ya los roncos y sibilancias. Cuando voy a ver su estado de conciencia, generalmente disminuye el sensorio porque no tienen oxígeno, tienen taquicardia y también tienen pulso paradojal. ¿Cuáles son entonces los criterios de gravedad en el asma? El pulso paradojal, la taquicardia, la frecuencia respiratoria o muy alta o muy baja, los dos son criterios de gravedad, y la alteración de la conciencia. ¿Qué sería el asma? El síndrome, uno de los síndromes bronquiales obstructivos respiratorios. O sea, hay una broncoconstricción, ¿sí? ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, pueden pedir una placa de tórax como para, no sé, después compararlo con otros estudios o otras placas de tórax posteriores, etcétera, pero el diagnóstico se hace con espirometría. Ahí se ve el atrapamiento aéreo, porque yo le pido al paciente que tome aire y que saque, y apenas puede sacar el aire, está disminuido eso, igual que en el EPOC. Nada más que después le da un broncodilatador, como el salbutamol, por ejemplo, o tienen varios, el bromuro de hiperatropio, no sé, un montón, la adrenalina si es una crisis, ¿sí? La teofilina, etcétera. Esos son broncodilatadores y después les vuelven a hacer la espirometría y ya está bien. Entonces, es un trastorno reversible. En cambio, el EPOC no. Entonces, así es en el diagnóstico diferencial. En el EPOC hay un atrapamiento aéreo permanente. En cambio, en el asma es reversible este hecho clínico, ¿sí? Esta enfermedad. ¿Mm? Bueno, y eso sería de asma, amores. Acuérdense, por favor, porque es uno de los más tomados, ¿sí? Hay otro síndrome que se denomina atelectasia, ¿estamos? Atelectasia. La atelectasia es el colapso pulmonar por reabsorción de aire o por disminución del surfactante pulmonar. ¿Estamos? Ahí les digo. Atelectasia es el colapso pulmonar, se colapsa el pulmón, se hace más chiquitito, porque se reabsorbe el aire, es decir, sale el aire, entonces se desinfla, digamos, o por disminución del surfactante pulmonar. El surfactante le permite mantener inflados, digamos, los alvéolos. Si me falta surfactante, el alvéolo se desinfla, colapsa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder en la atelectasia? La atelectasia puede ocurrir, bueno,
en un recién nacido, ¿sí? En un recién nacido por déficit o disminución del surfactante pulmonar, entonces se da el colapso, o en un adulto por una obstrucción bronquial. ¿Estamos? Por una obstrucción bronquial. Disculpen la letra. Es decir, yo tenía el bronquio que me estaba, por ejemplo, aireando, por así decirlo, este sector. Si yo lo comprimo al bronquio o tiene algo interno, por ejemplo, un tumor que esté creciendo por dentro o algo que me lo estoy comprimiendo desde afuera, es decir, una obstrucción ya sea intrínseca o extrínseca, ese bronquio se comprime, entonces deja de llegar aire al alvéolo y el alvéolo se va a colapsar. ¿Estamos? Se colapsa y se vuelve una estructura densa. ¿Estamos? Y se vuelve una estructura densa. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la telectasia. Entonces, cada vez que ven una telectasia, fíjense por qué ese bronquio está obstruido. ¿Sí? Puede estar obstruido internamente o alguien desde afuera lo puede estar comprimiendo. ¿Sí? Fíjense bien qué tiene ese paciente. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la telectasia? Yo voy a tener acá lo que serían los pulmones y, por ejemplo, este bronquio de acá está obstruido, por lo tanto esa parte se va a colapsar. Entonces acá va a estar colapsado el pulmón, todo achicharrado, por así decirlo, disculpen la palabra para que quede claro, se colapsa y se transforma en una estructura densa. Y por acá afuera voy a tener la pleura ella, va a ser la pleura esta, ¿estamos? O sea, está bien la pleura, ¿me entienden? No tiene nada de malo, pero el pulmón se encuentra colapsado acá, ¿sí? Acá no va a haber parénquima, no hay, ahí no llega el murmullo vesicular, porque ahí está terminando arriba el pulmón, ¿sí? Acá arriba está terminando el pulmón. Acá ya no hay pulmón. Y todo este sería el pulmón de este lado, ¿sí? La atelectasia desvía la tráquea hacia ella. Atelectasia hacia ella. ¿Estamos? Entonces la tráquea va a estar desviada para aquí. En el neumotórax se desviaba hacia el otro lado, ¿se acuerdan? En cambio, en la telectasia viene hacia acá, hacia la zona enferma, ¿sí? En la inspección puedo ver en el paciente la desviación de la tráquea. Por ejemplo, ¿sí? La desviación de la tráquea. Y puedo ver una disminución en la amplitud en el lado enfermo. Acá va a estar colapsado, entonces no se va a estar inflando del todo el pulmón. Entonces acá va a estar disminuida la amplitud, en cambio en el lado sano va a estar aumentada la amplitud. Voy a tener una respiración vicariante. Vicariante era la respiración en donde uno se expandía más que el otro. ¿Estamos? Va a estar muy aumentada la amplitud. ¿Sí? Luego, pasamos a lo que sería palpación. En la palpación va a haber una disminución de la expansión, no se expande, está achicharrado, está colapsado el pulmón, va a haber una disminución de la expansión en el lado enfermo. En cambio, un aumento de la expansión en el lado sano. ¿Estamos? Y también va a haber una disminución de la resistencia en el lado sano. Perdón, en el lado enfermo. Ustedes imagínense que está todo colapsado, entonces si yo aprieto ahí, no hay nada abajo porque terminó arriba el pulmón. Entonces si yo aprieto acá, si yo agarro y quiero evaluar la resistencia, entonces yo aprieto y aprieto, acá no hay parénquima, entonces voy a apretar y se va a colapsar, o sea, voy a apretar fácil, lo voy a empujar al tórax, ¿sí? Hay una disminución de la resistencia en lo que sería el lado enfermo, el otro va a estar normal, ¿sí?
Paso a lo que sería la percusión, ¿sí? Y siempre preguntan la percusión en lo que sería la zona de la atelectasia. ¿Estamos? La percusión en la zona de la atelectasia es mate con columna sonora. ¿Por qué es mate? Porque se ha colapsado el pulmón, se colapsa y como que se achicharra. En esta zona, acá, la percusión va a ser mate, en esa zona colapsada. ¿Estamos? Y la columna va a ser sonora. Claramente, la excursión de las bases, esa excursión va a estar disminuida en el lado enfermo, porque está colapsado el pulmón, ¿sí? Entonces, si acá está colapsado el pulmón, no va a bajar hasta abajo, entonces va a estar disminuida esa excursión, ese recorrido. Excursión o recorrido es lo mismo. Va a estar disminuida ese recorrido, va a estar hasta acá nada más, ¿sí? Y en lo que sería la auscultación, va a haber un silencio auscultatorio, ¿sí? Porque se colapsó el pulmón y hasta acá está el tórax. Acá ya no hay parénquima, entonces no va a haber ningún sonido. ¿Estamos? Por ahí puede aparecer algún soplo en esta zona densa, pero generalmente no porque está obstruido el bronquio. Entonces, como no llega aire, no va a haber ningún sonido, ¿me entienden? Para que haga un sonido tiene que llegar aire. Este bronquio está obstruido, justamente por eso se ha dado la atelectasia. Entonces, acá abajo ya no hay parénquima porque se colapsó el pulmón. Entonces hay silencio acá. ¿Estamos? Esta atelectasia es fácil de diagnosticarla porque está desviada la tráquea, entonces piden lo que sería radiografía de tórax. O sea, es fácil porque está desviada la tráquea y se ve bien colapsado el pulmón. Pero después tratan de pedir otro método más complejo, como una tomografía, para ver por qué está obstruido el bronquio. ¿Estamos? Y bueno, hay que ver el tratamiento porque después hay que volver a inflar el pulmón, digamos, ¿sí? Y eso ya lo van a hacer en cirugía, no importa acá, ¿sí? En clínica. Entonces, radiografía de tórax, estamos para hacer el diagnóstico. En los niños no les toman, ustedes, o sea, sepan que es por déficit de surfactante pulmonar, pero acá no les toman eso, acá le toman adulto nada más, ¿sí? Y eso es todo de atelectasia. Siempre preguntan cómo diferencian un derrame pleural y una atelectasia, porque las dos son mate. Bueno, con la columna, ¿sí? Si hay un derrame pleural, la columna es mate. Si es atelectasia, la columna sigue sonora. ¿Estamos? Bueno, bien ahí. Ahora, quería que veamos bronquitis crónica, ¿sí? La bronquitis crónica es la presencia de disnea, tos y expectoración durante todos los días, durante 2 meses, por lo menos 3 veces al año, durante 2 años. ¿Estamos? Ya les dije. Bronquitis crónica es la presencia de disnea, tos y expectoración, porque es EPOC, tenemos los mismos síntomas del enfisema, ¿sí? Es la presencia de disnea, tos y expectoración durante todos los días, durante 2 meses, 3 veces al año, durante 2 años. Esos son todos los criterios que ustedes tienen que saber para diagnosticar una bronquitis crónica, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo a mí me diagnosticarían bronquitis crónica? Si yo vengo todo el año 2019 y todo el año 2020 con síntomas, pero digamos los años primero, entonces yo
2019 y 2020 estuve con síntomas, ¿sí? 2 años ahí son, ¿sí? Y tuve síntomas en marzo, en junio y en septiembre del 2019 y acá en el 2020 en febrero, en agosto y ahora en octubre. ¿Ven? Son 3 veces al año el primer año, 3 veces al año el segundo año, ¿sí? Y esas 3 veces, 3 veces, 3 veces fueron durante 2 meses y todos los días, ¿sí? Hay varios criterios diagnósticos. Entonces acuérdense, es la presencia de disnea, tos y expectoración todos los días durante 2 meses. Eso 3 veces al año, o sea, son 2 meses, 2 meses, 2 meses, en un año, y por lo menos 2 años, ¿sí? Ahí hacen el diagnóstico de bronquitis crónica. Acuérdense porque la teórica esta la da el doctor Serna y esa es la definición que él ha dado en la teórica y la que se toma en la cátedra, ¿sí? Por ahí en algunos portales de internet aparecen durante 2 años, 3 veces al año, pero no dicen que tienen que ser esas 3 veces 2 meses y todos los días. Entonces, traten de acordarse todos esos criterios, ¿sí? Como saben, es una forma de EPOC, como cuando habíamos dicho que íbamos a ver EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, había dos formas. El enfisema, y ahí está dañado el parénquima pulmonar, o sea, los alvéolos, y la bronquitis crónica, y ahí está dañada la vía aérea, es decir, los bronquios. ¿Estamos? Esa es la diferencia. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica. Es una enfermedad inflamatoria crónica, en donde si se afectan los alvéolos, toma la denominación de enfisema, y si se afectan los bronquios, toma la definición de bronquitis crónica. Pero las dos son patologías inflamatorias crónicas del aparato respiratorio. Y el principal factor de riesgo es el tabaco. Entonces siempre pregúntenle al paciente si tiene antecedente de tabaquismo, ¿sí? Y no tan solo así fumo, bueno, ¿hace cuánto fuma y cuánto fuma por día? ¿Estamos? ¿Hace cuánto fuma y cuánto fuma por día? ¿Sí? Sí o sí acuérdense de preguntar bien, porque si ustedes ponen en antecedentes personales tabaco punto, le van a bajar puntos, ¿sí? Tienen que decir todo. Igual, por ejemplo, si el paciente toma alcohol, ¿hace cuánto toma alcohol? ¿Cuánto toma por día? Si ha tenido embarazos, ¿cuántos embarazos? Si ha tenido abortos, si han sido partos naturales, cesáreas, todo tienen que preguntar. ¿Estamos? Sigámosle. Ahora, como dijimos, en la clínica del paciente presenta disnea, tos y expectoración de manera crónica. También este paciente va a tener roncus y sibilancias, porque es una bronquitis, está inflamado el bronquio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tendría a la inspección? A la inspección generalmente son pacientes cianóticos, ¿sí? Más cuando hacen crisis. Por ejemplo, cuando vienen bien en la cronicidad, pero tienen alguna infección, una neumonía, por ejemplo, agregada, ¿sí? Se lo denomina abotagado azul. El abotagado azul, es como que el paciente está como lleno de moco, lleno de inflamación, ¿sí? Tiene mucho moco este paciente. ¿Por qué? Porque los bronquios secretan, secretan y secretan. Por eso también pueden aparecer estertores subcrepitantes. Pero lo más común es el ronco y las sibilancias, porque se hace tan chiquita la vía aérea por la broncoconstricción y todavía más chiquita por la presencia de moco, y el moco está ahí de manera crónica, porque tampoco tienen un buen barrido ciliar, porque acuérdense que el tabaco va dañando los cilios, que tienen muchos roncos y sibilancias estos pacientes, ¿sí? Se le llama el abotagado azul, está como hinchado el paciente, ¿estamos? Tiene el tórax en tonel, lleno de moco,
y es azul porque son pacientes que tienen cianosis. En cambio, ¿cómo se llamaban los enfisematosos? Los sopladores rosados, ¿se acuerdan? Entonces, hay dos formas de EPOC. Tenemos el enfisematoso, que es el soplador rosado, y está rosado porque el enfisema da poliglobulia. Estamos con mayor frecuencia. Y el bronquítico crónico se llama el abotagado azul, tiene más cianosis que poliglobulia. Poliglobulia son muchos glóbulos rojos, ¿sí? Estos pacientes, imagínense, tienen mal el alvéolo, ¿sí? Y es como muy crónico, entonces va bajando la hematosis, la hematosis, la hematosis, va bajando la cantidad de oxígeno y forman muchos glóbulos rojos por estimulación de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se libera cuando hay déficit de oxígeno. Acá también hay déficit de oxígeno, pero no generan tanta poliglobulia como los enfisematosos, ¿sí? Ya le voy a mostrar una imagen al final, así no se le olvida. Se lo llama el abotagado azul. Entonces viene un paciente con disnea, tos y expectoración crónica. También en la inspección, además de ser cianótico, va a tener un tórax en tonel. O sea, va a estar bien grandote el tórax. ¿Estamos? ¿Sí? No tanto como el enfisematoso. El enfisematoso tiene muchísimo más atrapamiento aéreo, porque queda ahí en los alvéolos que están grandotes, que este. En la palpación, generalmente no hay muchos cambios, ¿sí? O sea, no es un paciente que tiene tanto atrapamiento aéreo, entonces no disminuye mucho. Puede haber una disminución leve en la amplitud respiratoria, es lo único. En la percusión, bueno, hay atrapamiento aéreo, aunque sea leve, generalmente da hipersonoridad, o una sonoridad normal, si es que no hay tanto atrapamiento aéreo. Esto no es tan exacerbado como el enfisema, acuérdense. En el enfisema están todos rotos los alvéolos, entonces quedan ahí en la parte más distal del aire, no lo puedo sacar, ¿sí? Hipersonoridad o sonoridad a veces. Y en lo que sería la auscultación es una bronquitis, chicos. Por lo tanto, en la auscultación va a haber roncus y sibilancias. También para el diagnóstico van a pedir una radiografía de tórax, ¿sí? Se tratan, bueno, muy parecido con el sistema, ¿sí? Espérenme que quiero hacerles ver la fotito, así les quede claro, no se lo olviden. 2 segundetes, espérenme. Bien ahí, Chachi, Sonora. Chicos, estoy ida en fiebre, ¿no saben? Estoy con 38. Coronavirus, ¿tú me escuchas? No, mentira, ya he tenido. No, mentira, tampoco. Me ha dado negativo. Espero que ahora no me deposite. A ver, veamos. Bronquitis crónica y enfisema. Quiero hacerles ver la fotico. Bueno, acá está la foto porque también quiero que se acuerden que el abotagado azul aumenta de peso, ¿estamos? Por eso está abotagado. Y el enfisematoso, en cambio, baja de peso, ¿sí? Entonces veamos acá. Acá está la imagen, ¿ve? Está bella. Después, si quieren, les paso por el grupete. Uno me escribió y me dijo a mí. Bueno, miren, este sería el paciente abotagado azul. ¿Estamos? Es un paciente, la bronquitis crónica afecta mucho a los bronquios, ¿sí? Entonces hay hipersecreción de moco, de moco, de moco, eso disminuye la vía aérea, por eso hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el paciente tiene tanta disnea que baja sus actividades y por eso aumenta de peso. ¿Estamos? Aumenta de peso, aumenta de peso, aumenta de peso. Pero esto es más como gradual, ¿estamos? El paciente con bronquitis crónica va
como se llama bronquitis, va inflamando los bronquios, los inflama, va secretando moco, moco, moco y moco, y eso va obstruyendo la vía aérea, y acá están, ¿ven? El caminito. Da mucha disnea, disminuyen la actividad física y aumentan de peso. ¿Estamos? Y el paciente abotagado azul. Esa disnea es por la falta de aire, y como le falta el aire, es porque no tienen oxígeno, entonces tienen cianosis. ¿Estamos? Por eso se llama el abotagado azul. Es gordito y cianótico. En cambio, el de paciente enfisematoso baja de peso, ¿sí? Están afectadas las partes distales, los alvéolos, ¿sí? De manera crónica. Y eso me disminuye mucho la capacidad de hacer hematosis. Ahí es mucho más acentuada la falta de aire, porque estoy rompiendo directamente los alvéolos, o sea, donde se hace el intercambio gaseoso. Por lo tanto, tienen tanta disnea y ocupan tanto los músculos respiratorios accesorios que consumen mucho la energía, y eso que hace que disminuya de peso, y también la disnea que por la que no puede comer. Tienen tanta disnea estos pacientes que no pueden comer y por eso bajan de peso. Esta hipoxemia es muy severa, baja muchísimo en lo que sería el oxígeno, y por eso tienen poliglobulia, porque al bajar tanto el oxígeno, eso va a activar a la eritropoyetina para que la eritropoyetina sea liberada por el riñón y que tengan poliglobulia. Y por eso los pacientes están rosados. ¿Estamos? ¿Dónde está más acentuado el atrapamiento aéreo? Acá. Acá hay mucho atrapamiento aéreo y el diagnóstico se va a hacer con una espirometría. Acá no hay tanto atrapamiento aéreo. Entonces capaz que cuando saca el aire sí lo saca. Entonces acá el diagnóstico es clínico y con radiografía de tórax, en donde van a ver ustedes la inflamación bronquial en los hilios de la radiografía. ¿Estamos? Pero bueno, acuérdense que son las dos manifestaciones de una misma enfermedad. Nada más que en la EPOC, si yo afecto las grandes vías aéreas, es decir, los bronquios y los bronquíolos, antes del bronquiolo respiratorio, yo tengo bronquitis crónica. En cambio, si yo afecto del bronquiolo respiratorio en adelante, sería bronquiolo terminal, conductos alveolares y los alvéolos, ya estoy afectando la pequeña vía aérea y eso se denomina enfisema. Pero las dos son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Acá es lo peor, digamos, del enfisema. ¿Por qué? Porque se destruyen los alvéolos, que son como las unidades funcionales, porque acuérdense que la unidad funcional del pulmón se llama acino pulmonar y aparece desde el bronquiolo terminal en adelante, justo donde se afecta el enfisema, porque del bronquiolo terminal para atrás tenemos la bronquitis crónica. Esto acá se afecta a la unidad funcional, el acino respiratorio es más grave, la disnea es mucho más intensa, usan tanto los músculos y no pueden por ahí comer por la falta de aire, bajan de peso. Y la hipoxia es tan marcada que se libera mucha eritropoyetina y tienen poliglobulia. Mucho glóbulo rojo para que atrape el poco oxígeno que estos pueden ingresar, debido a que está destruido su alvéolo, ¿sí? Por otra parte, estos pacientes tienen disnea, pero no es tan intensa, dejan de hacer ejercicio por esa disnea, y por lo tanto aumentan de peso y cianóticos, porque no llegan a tener tanta hipoxia como para estimular a la eritropoyetina a partir del riñón. Estos pacientes tienen disnea de reposo, o sea, grado 4. La disnea de reposo es la disnea grado 4. Estos pacientes empiezan con una disnea grado 1, es decir, a grandes esfuerzos, luego pasan a disnea grado 2, medianos esfuerzos, y pueden llegar a una disnea grado 3, pequeños esfuerzos. Estamos ya en lo último, puede ser una disnea grado 4. Estos pacientes realmente tienen una disnea de reposo. Y estos pacientes son hipercápnicos crónicos. Ellos viven con gran cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Y esa gran cantidad de dióxido de carbono es lo que los mantiene vivos, digamos, chicos, porque es lo que, digamos, activa a lo que sería el centro respiratorio para que puedan regular su respiración, porque no cuentan con una buena cantidad de oxígeno. Ustedes acuérdense que la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono es lo que maneja el centro respiratorio. ¿Estamos?
son hipercápnicos crónicos, entonces dependen del dióxido de carbono para su regulación. No tienen mucho oxígeno, entonces el oxígeno no participa mucho en la regulación respiratoria, sino más bien el dióxido de carbono, ¿sí? Buenísimo. Sigámosle. No, acá estoy. Qué tonto, pensé que estaba en internet, perdón. Bueno, eso es bronquitis crónica y enfisema, amores. Ahora, veamos lo que sería insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es un cuadro caracterizado por o el conjunto de signos y síntomas producidos por una disminución de la presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Que puede ir acompañada o no de un aumento de dióxido de carbono por arriba de más o menos 45. ¿Estamos? Entonces, la insuficiencia respiratoria es el conjunto de signos y de síntomas producidos por una disminución de la presión de oxígeno por debajo de 60. O sea que el diagnóstico es gasométrico. Con la clínica se guían, pero lo ponen así el diagnóstico con la gasometría, ¿sí? Que puede ir o no acompañada de un aumento de dióxido de carbono. Por eso tienen una insuficiencia respiratoria tipo 1, en donde solamente hay disminución del oxígeno, y pueden tener una insuficiencia respiratoria tipo 2, en donde está disminuido el oxígeno y también está aumentado el dióxido de carbono. Esos son los dos tipos de insuficiencia respiratoria que pueden tener, ¿sí? Y digamos que es un síndrome que acaba siendo el resultado de varias patologías, ¿entienden? Es como que la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico sindromático, no etiológico. O sea, ustedes tienen que buscar siempre la causa de la insuficiencia respiratoria. Siempre pregúntense eso. ¿Por qué este paciente yo lo estoy con el oxímetro de pulso, lo estoy, lo estoy saturando y tiene baja la cantidad de oxígeno? Y me fijo también en el dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Cuál será la causa de la insuficiencia respiratoria? Capaz que una crisis asmática me está llevando a una insuficiencia respiratoria, capaz que una agudización de un EPOC, el paciente estaba bien en la casa, crónico el EPOC, y algo ha pasado que se agudiza, capaz que tiene una infección o se olvidó alguna medicación y termina en una insuficiencia respiratoria. ¿Estamos? Capaz que tenga una neumonía muy extensa y termina en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? O sea, pueden ser varios casos, capaz que tenga un neumotórax, donde está totalmente comprimido, ¿sí? El pulmón, entonces ya el paciente está entrando en insuficiencia respiratoria, esté colapsado y me esté comprimiendo ya hacia el otro lado. O sea que la insuficiencia respiratoria, no me quedo con eso, la diagnostico y tengo que ver qué es lo que tiene para saber qué tratamiento hacer. Si es asma, le daría un broncodilatador. Si es EPOC, le daría un poquito de oxígeno. Si es neumonía, le daría un antibiótico, ¿me entienden? Y si es neumotórax, tendré que ponerle una manguerita al paciente para que se empiece a expandir el pulmón. O sea que tengo que ver sí o sí cuál es la causa para saber cómo la voy a tratar, esa insuficiencia respiratoria, básicamente, ¿sí? Y bueno, ya saben, chicos, la clínica. Esa ya la saben. Si tienen una insuficiencia respiratoria, ¿qué va a haber a la inspección? Disnea, cianosis, puede haber aleteo nasal, puede haber, por ejemplo, tiraje, puede haber taquipnea. Si es una persona que está con una acidosis, una respiración acidótica de Kussmaul también, ¿sí? Y bueno, después la palpación va a depender de si es una neumonía, va a estar localizada el aumento de la resistencia, en cambio si es algo generalizado va a estar toda la resistencia aumentada. A la percusión depende si es asma, hipersonoridad, si es EPOC también, si es neumonía me voy a dar una matidez. Y en la ocultación también. Y en la ocultación ya cuando el paciente está grave hay un silencio ocultatorio. Estos se llaman signos y síntomas, porque acá hay un síntoma. ¿Cuál sería el síntoma? La disnea, ¿sí?
de insuficiencia respiratoria. Entonces, es un resultado. Yo tengo que ver por qué el paciente ha terminado en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, hay una cosita más que le quería hacer ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme, chicos, 2 segundos. Ah, no, lo tengo claro, en el celu. Espérenme, porfi, ¿sí? Ya lo busco. Es el CTO. Yo lo acabo de abrir, che. Este es. Bueno, esta es la teórica del doctor Serna, ¿sí? Y quería hacerles ver, bueno, el asma, como ven acá, está el paciente, no sé por qué, claro, no estoy estoy en un PDF, no estoy en un PowerPoint, por eso no puedo señalar, ¿sí? Pero miren en la imagen de la derecha cómo hay una broncoconstricción importante, una inflamación, ¿estamos? Eso ocurre en el asma, el paciente es hiperreactivo, tiene una vía normal a la izquierda y a la derecha tienen una vía totalmente disminuida su luz, ¿estamos? Bueno, la bronquitis aguda es una infección, ¿estamos? Es una inflamación de los bronquios de manera aguda por algún agente infeccioso, ¿sí? No más que eso. Y ahí tienen los posibles agentes infecciosos, virus, bacterias, ¿sí? Ya saben, el Haemophilus es importante en la bronquitis aguda, la morraxela, todo lo que han visto en micro, pero es lo menos tomado la bronquitis aguda. Acá tienen los criterios de lo que sería bronquitis crónica, y de nuevo ven ahí el bronquio normal en el lado izquierdo y el bronquio totalmente inflamado en el lado derecho. Esto es lo que quería que vean ahora. Las bronquiectasias, solamente le van a pedir la definición, son dilataciones, estamos, del árbol bronquial, pero es permanente porque se rompe, ¿estamos? Entonces, una bronquiectasia o bronquiectasias sería todo el conjunto de signos y síntomas que aparecen porque hay dilataciones permanentes en el árbol bronquial porque se rompieron las fibras elásticas. Y el principal síntoma que tiene el paciente es hemóptisis, porque se rompen los bronquios y eso va tocando lo que serían los capilares. Entonces libera sangre el paciente y la liberación de sangre se denomina hemóptisis, ¿sí? Eso capaz que le pidan la definición. Hemoptisis sería la liberación de sangre por boca proveniente del aparato respiratorio. ¿Estamos? Es la liberación por boca de sangre proveniente del aparato respiratorio. Por eso puede estar acompañada de tos y de burbujitas, estamos, de aire. Eso es lo que ocurre en las bronquiectasias. El diagnóstico, como ven, se hace con tomografía, es una tomografía de tórax en un corte transversal, y ahí ven todas las dilataciones, ven, de los bronquios, y esas son dilataciones permanentes. Y lo peor es que esto me impide a que el paciente pueda, digamos, tener un buen lavado. Porque imagínense que si yo tengo una dilatación, se llama bronquiectasia, hay como una estasis, ¿entienden? Como que está todo quieto ahí adentro. Entonces, como no hay un barrido ciliar, porque también están destruidos los cilios, el paciente tiene infecciones, 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 porque queda ahí el moco agarrado en la dilatación esa. ¿Entienden? Cuando yo toso, capaz que sigue agarrado, ¿sí? Ahora, algo importante es que estos pacientes al dormir es como que su pecho se llena de moco, entonces si yo lo percuto a la mañana, me va a dar como hasta mate me puede dar por la cantidad de moco que juntan estos pacientes, que están mal los cilios y está todo dilatado, entonces en esas dilataciones juntan moco, percuto y hasta capaz que me da matidez en los pulmones. Y después el paciente tose, libera toda esa expectoración a la mañana que junto a la noche y ya me va a dar submatidez o sonoridad. ¿Estamos? O sea, tienen que sacar todo ese moco a la mañana.
Es como una toilette matinal que hacen, una limpieza matinal que hacen estos pacientes porque a la noche juntan todo este moco en estas dilataciones, ¿sí? Son propensos a infecciones, por eso hay que cuidarlos de las infecciones de estos pacientes, ¿sí? Bueno, esos serían todos los diagnósticos diferenciales. Después tienen, bueno, lo que sería la neumonía, ¿sí? Acá la neumonía era un proceso infeccioso del parénquima pulmonar, en donde el principal agente era el neumococo, pero hay otros, ¿sí? Ven, en la radiografía de tórax se ve bien una zona radioopaca, o sea, es bien blanca, ¿sí? En la izquierda ven una neumonía bien localizada. En cambio, en la flecha de la derecha es una neumonía basal bastante extensa, ¿sí? El paciente seguramente está con un poquitito disminuida la saturación de oxígeno. En cambio, de la izquierda, capaz que no, ¿sí? Bueno, en la atelectasia hay como un colapso, ¿sí? Como ven ahí en la imagen, está colapsado el pulmón izquierdo del paciente. Miren la atelectasia, la tráquea, cómo está desviada hacia la zona. Miren todo el velamiento que hay, está todo blanco, ¿sí? Porque está totalmente colapsado el pulmón y está desviada la tráquea, ¿sí? Ya no hay pulmón en ese paciente. Están viendo, hay un solo pulmón, el pulmón izquierdo. El pulmón derecho no está existiendo, hay un colapso completo con desviación de la tráquea hacia la zona telectásica, o sea, hacia la derecha. En el enfisema se rompen todas las paredes alveolares, es una forma de EPOC el enfisema. Y se da principalmente por el tabaco, aunque también hay una causa genética. Hay gente que nunca fuma y tiene enfisema igual, ¿sí? Síndrome cavitario, ¿sí? Se da por la tuberculosis o por un absceso que se ha drenado. ¿Estamos? Acuérdense que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, está producida por el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis, es el principal agente infeccioso. Se da por las gotitas de flush, o sea, por las gotas respiratorias, ¿sí? Ingresa y generalmente elige la zona apical, estamos el vértice del pulmón. ¿Por qué elegían el vértice del pulmón estas bacterias, chicos? ¿Mm? Porque hay más oxígeno. Son aerobias estrictas. Bien, ahí han contestado muy bien las dos chicas, excelente, muy bien. Hay más oxígeno arriba, son aerobias estrictas, necesitan mucho aire y hay mucho aire arriba de los pulmones. En cambio, abajo de los pulmones había mucha ¿qué? Arriba mucho aire y abajo hay mucha ¿qué? Sangre. Muy bien, excelente. Mucha sangre ahí abajo, hay mucha perfusión. Arriba hay mucha ventilación y abajo hay mucha perfusión. Y en la zona del medio es como que están equilibradas. Esas se llaman zonas de West. Zona de West 1, la de arriba. Ahí hay mucho aire. En el medio, zona de West 2. Están equilibrados el aire y la sangre. Y abajo en la base, zona de West 3. Hay mucha sangre, mucha perfusión. ¿Estamos? Bueno, y en ese síndrome cavitario, ¿sí? Cuando ustedes agarren y digan tuberculosis, ¿sí? Cuando veamos tuberculosis, el paciente tiene principalmente tos por más de 14 días. Ese es el principal síntoma del paciente, la tos. ¿Estamos? Por más de 14 días. Y siempre pregúntenle si hay antecedentes en su casa. ¿Hay alguien en tu casa, en tu familia o en tu zona laboral en donde más esté el paciente? Porque tiene que ser un contacto estrecho. Por lo menos tiene que estar en contacto 4 o 5 horas al día, ¿me entienden? Como para que yo diga, bueno, es un contacto medio estrecho, ¿sí? Y van a preguntar si tiene antecedentes de contacto. En la inspección, Maca, sí, ¿puedes mi amor. repetir lo último? Porque es como que se te escuchaba muy bajito. Ay, perdón, ¿sabes qué pasa? Que agarro la tablet con la mano derecha y tapo el micrófono. Perdón, perdón. Cuando nosotros tenemos un paciente con tuberculosis, sospechan de tuberculosis, lo primero que tienen que preguntarle es si hay alguien en la casa o en el trabajo en donde, o sea, donde él acuda con muchas horas al día, 4, 5, 6 horas, dicen algunos libros,
para que tenga un contacto estrecho. Porque yo no me contagio de tuberculosis porque, no sé, ha venido un alumno recién, no sé, a pagarme, por ejemplo. Le he visto un ratito nada más, ¿entienden? O ha venido mi amiga, no sé, anoche a tomar un Fernet, ¿me entienden? No me contagio así. Tengo que estar como muchas horas y varios días tengo que tener un contacto estrecho para contagiarme de tuberculosis. Entonces ustedes le van a preguntar al paciente si tiene un contacto estrecho con alguna persona que tenga tuberculosis, porque de algún lado se tiene que haber contagiado, ¿estamos? Y además preguntándole si otro familiar tiene síntomas, lo vamos a tratar ese otro familiar para evitar que se siga diseminando, ¿sí? En la inspección, el paciente va a tener una facie que se denomina belleza tísica. Se denomina belleza tísica, ¿sí? Es una facie que se caracteriza porque el paciente tiene como las cejas superpobladas, ¿sí? Miren esas cejas, altas cejas. Las escleróticas van a estar azules. ¿Estamos? Le dibujo azules para que se acuerden, ¿sí? Por la cianosis, ¿sí? Y las pestañas están bien largas. ¿Estamos? Ya no sé cómo dibujar las pestañas, pero bueno. Bien largas, ¿sí? Vean esa belleza tísica. Estos son pacientes súper crónicos, los que tienen esta facie, que realmente ya están en mal estado general, y además están tan bajos de peso que desaparece la grasa de la región de los pómulos. ¿Estamos? Desaparece esa grasa de la región de los pómulos. Entonces, es como que se han hecho una bilectomía, ¿me entienden? Y esa es la belleza tísica. Es un paciente con las cejas superpobladas, con las escleróticas azules, las pestañas bien largas y la cara como bien afinada porque ha bajado mucho de peso. Es un síndrome crónico que baja mucho de peso. Y no tienen la grasa en la región del pómulo, ¿sí? ¿Qué más puede haber en la inspección? El tórax. ¿Cómo se llamaba el tórax de los pacientes con tuberculosis? ¿Se acuerdan? Una de las primeras clases. Lo mismo, tórax tísico o paralítico, que es del paciente bien flaquito, porque bajan mucho de peso, ¿sí? Tórax tísico o paralítico. Es una enfermedad crónica en donde hay como mucho consumo metabólico, bajan mucho de peso los pacientes, mal estado general, etc. Antes, cuando no habían los antibióticos, se moría muchísima gente de tuberculosis, gente joven encima, ¿sí? Entonces, tórax tísico o paralítico, ¿sí? En la palpación, generalmente hay una disminución de la resistencia del tórax. Primero porque, bueno, bajó mucho de peso, ¿estamos? Y segundo, más en la zona de la caverna, porque ahí va a haber un espacio en donde no hay nada. Entonces, cuando yo apriete, se va a apretar fácilmente, está disminuida la resistencia, ¿sí? En lo que sería la percusión, en la zona de la caverna, bueno, puede haber puedo encontrar varios hallazgos, ¿entienden? Porque la caverna a veces está tan rodeada, digamos, de tejido pericavitario que me da timpanismo. ¿Mm? Como que a veces encuentro timpanismo porque es una cavidad cerradita con aire en el interior, ¿sí? Y hay otras veces en donde está la caverna solita, sin tejido pericavitario, entonces como que podemos hallar también una hipersonoridad. O hay veces en donde es tan aumentado el tejido pericavitario más que la cavidad que encuentro matidez, ¿entienden? Entonces hay diferentes hallazgos. Lo más común es el timpanismo, porque es una cavidad cerrada por el tejido pericavitario, ¿sí? Si yo tuviera mucho tejido pericavitario, es algo muy denso. Entonces voy a encontrar matidez. En cambio, si no hay tejido pericavitario, tengo la caverna, es un hueco. Entonces voy a encontrar hipersonoridad, ¿me entienden? Mucho aire va a haber ahí, poco parénquima, porque acá casi no hay nada, ¿sí?
Y en la ocultación, ¿qué soplo aparecía, amores? ¿Mm? ¿El soplo qué? Cavernoso. Bien ahí. Soplo cavernoso o cavitario. Muy bien, excelente. Claramente se tienen que acordar que esa cavidad, esa caverna, tiene que estar superficial, tiene que ser grande y tiene que llegar aire para producir el soplo. No hay soplo si no llega el aire, o sea, tiene que estar en contacto con un bronquio permeable. ¿Estamos? Sí o sí, acuérdense de eso. Hay veces que el paciente llega con tos, con expectoración sanguínea, o sea, puede tener hemóptisis el paciente también, ¿sí? Entonces yo les digo, si viene un paciente con hemóptisis, piensen en un cáncer, piensen en tuberculosis o también piensen en bronquiectasias. ¿Estamos? También hay veces edema agudo de pulmón, en donde liberan una expectoración como rosada, como carne lavada. ¿Vieron cuando lavan carne y sale bien la sangre, sale el agua rosita? Bueno, ese es el edema agudo de pulmón, es una expectoración rosada, no tan roja, rutilante. Esto es rojo, rojo, los primeros tres. En el edema agudo de pulmón, ustedes van a tener un rosita, ¿sí? El edema agudo de pulmón es una causa importante de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Están llenos de agua los pulmones. Entonces, ¿qué van a escuchar si están llenos de agua los pulmones, chicos? ¿Mm? Matidez. Bien, si percuten, matidez, muy bien, a la percusión. Y a la auscultación, amor, ¿qué escucharías con el estetoscopio? Están llenos de agua. Los alvéolos, chicos. ¿Mm? Están llenos de agua los alvéolos. ¿Qué va a haber? ¿Cómo, mi amor? Extractores Estertores. crepitantes. Muy bien, excelente. Estertores crepitantes bivasales, porque el cuadro es bilateral. Excelente, muy bien. Entonces, a la percusión podemos encontrar matidez ahí en las bases, porque está lleno de agua el pulmón. Muy bien. Y a la auscultación, los estertores crepitantes. También había estertores crepitantes en la neumonía, acuérdense. Yo, la mayoría de las veces que vi a pacientes en la neumonía, los ausculté y tenían estertores crepitantes. Casi nunca llegan a producir ese soplo tubario o brónquico cuando llegan a la guardia, ¿sí? Bueno, ahí pueden ver la caverna, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esos son todos los diferenciales. Y luego acá tienen lo que sería pleuritis seca. Lo único que quería que sepan de la pleuritis seca es que es una enfermedad que se caracteriza porque disminuye mucho el líquido entre ambas pleuras. Entonces empiezan a rozarse las pleuras y eso provoca dolor, dolor pleurítico. ¿Estamos? Esa pleuritis seca, no importa la causa por ahora, ya la van a ver en clínica, pero acuérdense, si se llama pleuritis seca, pueden decir que es el conjunto de signos y de síntomas que se producen porque falta el líquido pleural. Entonces rozan la pleura visceral con la parietal cuando eso no tendría que ocurrir y eso provoca dolor. ¿Estamos? Y ese dolor, pleuritis seca, produce dolor pleurítico, o sea, dolor en puntada de costado. ¿Estamos? Y el paciente se acuesta sobre el lado sano, porque le duele ahí el lado enfermo, ¿me entienden? Imagínense, la pleuritis seca es súper dolorosa, porque cada vez que respiren, cada vez que respiren va a doler mucho eso, porque se están rozando la pleura interna con la externa, la visceral con la parietal, ¿sí? Entonces, les duele tanto de ese lado, por ejemplo, tengo una pleuritis seca del lado izquierdo, me voy a acostar del lado derecho para que no se
para que se separen, ¿me entiendes? Si yo me acuesto del lado derecho, las del lado izquierdo no se van a estar tocando tanto, ¿sí? En cambio, cuando teníamos un derrame pleural, el paciente se acostaba sobre el derrame. Acuérdense que eso está al revés en el Tomás. Entonces, si yo tengo un derrame en el lado derecho, me acuesto sobre el lado derecho, me acuesto sobre la zona del derrame. Si yo tengo una pleuritis seca en el lado derecho, me va a doler ahí mucho ese roce. Entonces me voy a acostar del lado izquierdo, ¿entienden? Y estos pacientes tienen dolor a la clínica y cuando yo los ausculte, ¿qué voy a escuchar? Si yo tengo una pleuritis seca, ¿qué voy a escuchar en la auscultación? ¿Qué se escucharía? Un frote pleural. ¿Estamos, chicos? Se escucharía un frote pleural, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay líquido, entonces se van a frotar las dos hojas de la pleura y eso va a provocar el ruido que se llama frote pleural. ¿Estamos? No se olviden de eso. Es lo único que tienen que saber de pleuritis seca. De ahí, bueno, tienen el derrame pleural, que ya habíamos visto, que producía matidez a la percusión con una columna mate y que podían tener un exudado o trasudado. Ahí tienen lo que hemos visto ayer, de exudado y trasudado. Las posibles causas de trasudado, los tres edemas que vimos y de exudado, es algo muy activo en el pulmón. Ya hemos dicho que puede ser una infección o un cáncer, etcétera, etcétera. Neumotórax es la presencia de aire, neumo significa aire, ¿sí? En lo que sería la pleura, ven ahí cómo está colapsando al pulmón porque hay aire en la cavidad pleural. Y la tráquea se desviaba hacia el lado sano, ¿sí? Bueno, y acá tienen otro caso que se llama hidroneumotórax. Hidroneumotórax. Hay agua, aire en la cavidad pleural. El agua se va a ubicar por debajo y el aire por arriba. Donde esté el agua, ¿yo qué voy a percutir, chicos? ¿Mm? Si yo tengo agua, cuando percuta, ¿qué voy Matidez. a... Bien ahí, matidez, excelente, con la columna mate. Y arriba, cuando esté el aire, o donde esté el aire, mejor dicho, en la zona Timpanismo. timpanismo, muy bien, excelente. Entonces, arriba va a haber timpanismo y abajo va a haber matidez. Ese es el hidroneumotórax, ¿estamos? Eso es todo respiratorio, chicos. Lo que yo les recomiendo que lean aparte es el capítulo de signos respiratorios que está en el Tomás, ¿sí? Donde les habla de tos, ¿sí? Que tienen que estudiar de la tos. Por ejemplo, no es lo mismo la tos que se da a la noche, que es la que se da durante el día. No es lo mismo una tos seca que una tos que sea productiva, o sea, con líquido. No es lo mismo una tos aislada que una que es frecuente, frecuente, frecuente o quintosa, es decir, que tose varias veces al mismo tiempo, en el mismo tiempo, una tos quintosa o tos en accesos, ¿sí? Como la tos convulsa. ¿Mm? Y bueno, básicamente eso y lo que sería la disnea aparecen en ese capítulo, así que yo les recomiendo que lean aparte eso. Después todo lo demás lo vimos, ¿sí? Cianosis lo vimos, así que me quedo tranqui. Y bueno, este es un cuadro diferencial entre todos y ahí aparece cardio. Bueno, y eso sería todo, amores. Yo mañana les mando el examen, ¿sí? Esperen, no se vayan que quiero ver quiénes están conectados, ¿sí? Acá tomando asistencia. Ay, la Cane. Hola, Cane. La Giu, la Anita. Hola, chicas. Miguel, Moisés, Yami. Bueno, de 10. Acá que me han contestado. Muy bien, Chachi. Tome, me contestó todo muy bien, frote pleural. Hola, Cane, ¿qué onda, gorda? Bueno, escuchen, amores. Yo mañana les mando el enlace del examen a las 20 horas. ¿Estamos? Hasta las 21 tienen tiempo, ¿sí? Yo, más o menos, les puse, porque ya está listo el examen, varios casos clínicos. Creo que son 20 puntos en total, porque tengo que sacarle algunos que todavía no hemos visto. Así que bueno, espero que lo rindan, ya saben que es por su bien, ustedes son los que rinden ahora en noviembre,
Así que, bueno, vamos activando con el estudio y yo sé que es un bajón tener clase los sábados, pero bueno, no van a llegar si no vemos el lunes a sábado. El lunes ya empezaríamos con cardio, ¿sí? El lunes a las 20 va a ser la clase, ¿sí? Así que bueno, los espero y bueno, mañana rindan sí o sí. ¿Mm? Je, no tiene, es que no tiene micrófono, Reina, por eso no contesto. Bueno, chicos, los dejo, que anden lindo, buen fin de. Chao, Maca, muchas Chao, gracias. Maca, Chao, Maca, gracias. gracias. Muchas gracias. Ustedes, que anden lindo, estudien, porfa. Chau, chis.